Hola, mi nombre es José Andrés Murillo, soy doctor en Filosofía Política y candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10. En este video me gustaría contarles un poco acerca de mi historia académica y de qué es lo que me hace tomar la decisión de ser candidato, ¿no? En primer lugar, yo estudié en la Universidad Católica Filosofía, luego algunos años de Derecho también. Después de algunas vueltas me fui a Francia a hacer un máster en Sociología Política y luego un doctorado en Filosofía Política y Ética, ¿no? Lo hice junto al profesor francés Etienne Tassin, un gran amigo mío que lamentablemente murió hace algunos años, y el profesor chileno Humberto Giannini, que también falleció, ¿no? Etienne Tassin escribió un libro que para mí fue muy importante, que se llama Un Mundo Común, donde habla de esta visión global de la política, ¿no? Y para mí fue muy importante. ¿Qué fue lo que investigué durante mi doctorado? Intenté profundizar, o sea, profundicé en esta especie de dilema que existe en los países entre la seguridad y la libertad, el, un concepto de libertad política amplia y seguridad como una reacción ante el miedo y las amenazas que pueden haber dentro de los países, ¿no? Tanto internas como externas, ¿no? Ahora bien, hay que decir que es imposible que haya libertad sin una seguridad suficiente. Pero al mismo tiempo, el sentido de la seguridad tiene que ser la libertad, ¿no? La libertad política. Eh, o cualquier significado que le demos a la libertad, solo es posible si hay una seguridad suficiente, ¿no? Como para emprender, para participar en política, para salir a la calle, etc. No hay libertad, ¿no? Sin seguridad nos quedamos encerrados, no podemos salir, somos esclavos del miedo. Sin embargo, el sentido de la seguridad tiene que ser la libertad. De lo contrario, si se vuelve un fin en sí mismo, la seguridad en sí, el concepto de seguridad se vuelve violenta. Y así lo hemos visto en algunos países, incluso en nuestro país, en algunos momentos, cuando la seguridad se vuelve un fin en sí mismo, entonces comienza a buscar enemigos afuera, comienza a amplificar el miedo, se aferra al miedo y comienza a ser muy violenta, ¿no? Por eso es importante nunca perder el sentido de la seguridad, que es la libertad, ¿no? Quien renuncia a la libertad solo por seguridad está cometiendo un error político y ético grave, porque va a generar más prácticas de seguridad. Y hay algunas cosas que nosotros podemos ver en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la seguridad básica que debe ser entregada por una institución como Carabineros. Su lema, por ejemplo, es orden y patria. Uno podría decir, pareciera que su concepto es de la pura seguridad. Entonces, y su manifestación práctica es justamente esa. Entonces nosotros deberíamos repensar cuál es el sentido de la seguridad en Carabineros para poder darle su correlato político, que es justamente la libertad política, la libertad cívica, la libertad de movimiento, la libertad de emprendimiento, la libertad comunitaria, ¿no? La libertad en un país tiene que estar asegurada por una seguridad que está en ese registro, ¿no? No se puede cambiar. Ahora bien, igual en esta especie de dilema, luego terminé mi doctorado, en el cual me fue muy bien, seguí pensando, ¿no? Y comencé cuando volví a Chile, comencé a trabajar en Fundación para la Confianza, una organización que yo mismo organicé junto con algunos amigos, James Hamilton, Juan Pablo Hermosilla, Juan Carlos Cruz, para trabajar en temas de derechos de la niñez, ¿no? De un giro bastante grande, ¿no? Como salir del mundo académico hacia el mundo de la acción, especialmente en derechos de la niñez. La niñez y adolescencia es un tema que me ha interesado desde muy chico, ¿no? A pesar de que nunca trabajé expresamente en ello, pero tenía una sensibilidad muy importante por, eh,
por ellos, ¿no? Como veía la pobreza, veía la exclusión, veía el maltrato, ¿no? En la niñez y adolescencia, y me parecía que algo había que hacer, ¿no? En la Fundación para la Confianza trabajamos especialmente acompañando a personas que han sido víctimas durante su infancia y trabajando también para que no más niños, niñas sean víctimas, justamente. Y ahí entró un nuevo conflicto, ¿no? Académico o intelectual, que era esta confianza ciega, ¿no? ¿Cómo hacer que los niños puedan vivir en paz, confiando en que las personas lo van a cuidar? Y por otro lado, conociendo las realidades del abuso infantil, em, o sea, que los niños no tengan que vivir encerrados porque hay personas que pueden abusar o cometer algún tipo de vulneración en contra de ellos. Y fue que surge también académicamente y en la práctica el concepto de confianza lúcida, que es una manera de enfrentarse a la desconfianza y también a la confianza ciega, ¿no? Que es la creación de un espacio de encuentro, un espacio también protegido, un espacio que busca una seguridad, pero la seguridad desde la luz, ¿no? Por eso se llama lúcida, ¿no? Confianza lúcida, que es de la luz, y la luz es reconocimiento de los derechos, el encuentro, el reconocimiento mutuo, el cuidado mutuo, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Y ahí, trabajando en esto, me fui dando cuenta de cómo hay una cantidad enorme de situaciones de vulneración de los derechos de la niñez que quedan impunes, que no hay posibilidad de intervención, de prevención, y cuando se interviene, se interviene mal, ¿no? Como que la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez en nuestro país no existiera o estuviera, fuera como un derecho de segundo orden, ¿no? Cuando hace muchos años comenzamos a trabajar en la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez desde la sociedad civil, yo siempre, y las propuestas eran siempre, bueno, se vendrá este proyecto, pero con la disponibilidad presupuestaria que tenga cada ministerio después del cumplimiento de sus metas organizacionales, ¿no? Es decir, crear el sistema de protección de los derechos de la niñez con el vuelto del pan, ¿no? Prácticamente era eso. Y lo que nosotros planteamos es que tiene que ser con el máximo de los recursos, como una prioridad absoluta. Porque eso va a crear realmente un sistema de protección integral de los derechos de la niñez donde sea efectivo. Es decir, creación de instancias de prevención, oficinas nacionales, territoriales de niñez que tengan capacidad suficiente para intervenir cuando sea suficiente, cuando sea necesario. Al mismo tiempo, un CENAME, es decir, protección especial de los derechos de la niñez, que no vuelva a conducirse por los criterios que se ha conducido siempre, es decir, esta especie de competencia y licitación de organizaciones donde no pesa de manera absoluta el interés superior del niño, sino solamente la eficiencia de los recursos, donde el resultado no es realmente la reinserción o la restitución de los derechos de un niño o una niña, sino solamente el hecho de que se utilice bien los recursos según las bases técnicas. Entonces las bases técnicas tienen que estar también subordinadas al interés superior del niño. Hoy día se hizo un cambio, hay una nueva ley de protección especial que tampoco cumple con esos requisitos porque sigue con la lógica de la licitación de los programas y al mismo tiempo no está subordinada a una ley de protección integral porque es una ley que no existe, además, y de hecho hace referencia a esta ley, una ley que aún no está. Entonces, si es que no hay un golpe desde la Constitución, es decir, nosotros vamos a reconocer los derechos de la niñez y adolescencia como interés superior, no solamente del niño y la niña para ellos, sino que el interés superior de nuestro país es el interés superior de los niños y niñas. Eso va a organizar y reorganizar todo el sistema político, administrativo, legislativo del país, hasta económico, ¿no? Vivienda, salud, educación, trabajo, espacios públicos, todo se ve organizado y orientado desde este principio de los derechos de la niñez. Es lo que pasa en todas las casas, ¿no? Cuando nosotros nos decidimos o recibimos un niño o una niña, reorganizamos nuestra casa porque queremos proteger y cuidar y amar y darle todo el cariño a un niño y una niña. No seguimos como siempre. Entonces un país también tiene que reorganizarse para poder acoger, recibir y cuidar, ¿no? Porque cuidar a la niñez y adolescencia es cuidarnos a todos, ¿no? No al revés. Yo creo que ese es nuestro desafío y es mi compromiso personal para llevar a la Comisión
a la Convención Constitucional y para que quede en la Constitución. Muchas gracias.